O los anoto en el formato de hora clase y ya les pongo la prueba. No, en el formato de la matriz general, en el nombre del botón derecho comentario. Sí. No ven a la tutoría que me hice. Sí, no asistí. ¿No vino? Johan y... ¿Cuál, perdón? Juan Pablo Pereira. ¿Quién es el de la patineta? ¿Cómo se llama? Julián. Julián Rodríguez. Eso. Dice, ¿sí está? Camilo, ¿sí está? Sí, Gabriel, ¿sí está? Ok, entonces serían 3 asistencias para los 3 compañeros que no pudieron asistir. Y después van a presentar la excusa pertinente para la asistencia. Listo. Vamos a dar inicio a la retroalimentación de la matriz. Ustedes la tienen abierta en su celular. Hoy solo me están solicitando 5 autores académicos, mínimo 8 fuentes académicas. Recuerden, digamos que el primer comentario es que siempre tenemos que ser muy concretos en el sentido de lo que debo revisar. Entonces acá nos debe haber quedado revisión de fuentes, porque los 5 autores académicos, bueno, yo asumo que esa es la problemática, porque, es decir, para no poderme yo adivinar, ¿cierto? Para no poderme yo adivinar qué es lo que debo revisar, pues por eso la matriz tiene sus nombres. Entonces dice 5 autores académicos, entonces digo, ¿será que lo reviso en problemática? ¿Será que lo reviso en fuentes? ¿Sí? Entonces es importante como poner, especificar, claro, para yo poder saber qué es lo que debo revisar. Yo asumo que los 5 autores académicos donde se debe trabajar es en la problemática, por lo tanto entonces voy a hacer la revisión de la problemática y las mínimas 8 fuentes académicas son las que se presentan en las fuentes como tal, ¿sí? Porque eso sería pues, digamos que tratando de adivinar qué es lo que el grupo número 5 pretende que yo revise. Entonces en ese orden de cosas tenemos 5 autores académicos que, como les digo, lo va a revisar en la problemática, asumimos que es eso. Y vamos entonces a revisar acá que en esta primera parte no se corrigió el ejercicio que yo les planteé. Por ejemplo, si ustedes miran el inicio de la problemática, en rojo les taché la J, ¿sí? Hay unas comillas, que inicia es el primer autor que dice Apotot, aparece una J, como les digo, yo lo puse en rojo y puse la raya, porque pues en el parafraseado no debe venir los apellidos del autor. En el segundo punto, tenemos que revisar que no nos pueden quedar espacios entre los autores. Los autores tienen que ir pegados, todos. Sí, por eso son los conectores. Entonces, yo en este momento la estoy corriendo, si ya les debe estar apareciendo lo que estoy haciendo. Una matriz dice, para continuar con lo que se me diciendo, Montessori en 1898 fue una médica, ¿cierto? Ahí digamos que no es necesario poner todas estas cuestiones porque tenemos que entrar directamente a lo que ella dice con relación a su problemática. Ese tipo de calificativos no deben ir en la problemática, sino entramos directamente a lo que ella dice en torno a la educación inicial, que es su tema principal. Luego aparece, creería yo, no sé si es real, aparece como en donde estamos con Montessori, acá hay una línea donde aparece un autor que es de Crowley, que aparece como si fuera cita, pero si se dan cuenta no está en negrilla, entonces no sé si es una cita, no sé si realmente es parte, es la única que no, es de las pocas que no están en negrilla. Después donde terminan las preguntas, donde terminan más o menos las preguntas, dice, como se venía diciendo, se ha encontrado que de Crowley, pero entonces yo asumo que es una cita porque está en paréntesis el año de publicación del texto, ¿listo? En ese sentido. Luego, como 5 o 6 líneas después de Crowley, antes de empezar a Rousseau, aparecen unas comillas al final de ese tipo de aprendizaje, y esas comillas nunca se abren en ningún momento, se cierran, bueno, no las encontré, yo personalmente no encontré dónde se abren esas comillas. Antes de que se cierran, sí, es Malaguzzi, o sea que en Rousseau termina acá. Sí, En Loris Malaguzzi. antes de Loris.
Entonces, pero es hacia adelante o hacia atrás, porque pues como les digo, se supone que aquí en el ejercicio, exacto, entonces digamos que aquí se abren unas comillas y se cierran unas comillas, pero se ponen antes del apellido del autor y eso significa que todo eso es un parafraseo, que todo eso es una cita textual, es decir, que se copió y se pegó tal cual como está en el texto. ¿Por qué? Porque la cita textual menciona que cuando hay unas comillas se copia y se pega tal cual el texto. Aquí le están pidiendo exclusivamente es Eso es parafraseo. parafraseo. Entonces no pueden estar esas comillas ahí. Y dos, ahí hay dos citas fundamentales, una que es de Rousseau y otra que es de Loris Malaguzzi, y no sabemos finalmente cuál es la cita de quién, ¿sí me hago entender? Porque como todo está en comillas, o sea, las comillas empiezan en Rousseau, antes de Rousseau, y terminan antes de Loris, entonces yo no sé realmente dónde cierran y dónde abren, porque están ubicados. Uno y dos, nosotros no podemos utilizar comillas en este documento porque todo es un parafraseo. El siguiente comentario es que ustedes parafrasean a Rousseau, pero entonces ponen dos fechas, de 1702 a 1778, y se supone que lo que yo pongo es el año de publicación del texto, ¿cierto? Y el año de publicación del texto es solo uno. Ahí no, obviamente se nota que están poniendo la fecha en que él murió y en que nació, y eso no nos interesa porque lo que queremos es mirar el texto de Rousseau, cuál fue el que escribió, y eso lo que lo permite revisar es el año de publicación del texto. Lo mismo con la cita de Loris Malaguzzi, pasa exactamente lo mismo, están informando en qué año murió, en qué año nació, en qué año murió, pero lo que necesitamos mirar es en qué año fue que se escribió el texto que ustedes están consultando para hacer esta problemática. ¿Listo? Eso tiene que ser también arreglado, obviamente. Luego, donde termina Malaguzzi aparece con relación a otros, aparece un punto, ahí recuerden que no pueden aparecer puntos aparte, todo tiene que ser un documento de corrido y separa a los autores con conectores, ¿no? Con conectores como que han utilizado desde otra perspectiva, en otro orden de ideas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso con relación a la problemática. Que asumo que, pues como les digo acá, con relación al formato de asesoría, asumo que esos son los 5 autores académicos que ustedes me están planteando realizar. Entonces, para la siguiente clase ya debe venir corregido esta asesoría de hoy que diga revisión de problemática, que fue lo que revisé. Y lo otro que plantea son las mínimos 8 fuentes académicas, eso se llama fuentes de recolección de información, ¿cierto? Que son las que están en la F23. Entonces yo pongo allá revisión de fuentes, ¿sí? No hay necesidad de poner revisión de materia. Si vamos solo a revisión de fuentes, yo ya sé que es de la matriz general, porque si ustedes quieren que yo revise las fuentes de la matriz de revisión bibliográfica, pues ponen revisión matriz bibliográfica. ¿Listo? Entonces, aquí nos deben aparecer las 8 fuentes. El comentario que yo mencioné es que no estamos parafraseando, no estamos citando bien, porque por ejemplo la primera arranca con mayúscula, esto es la F23, arranca con mayúscula, después aparece una inicial, el año de publicación del texto no está en paréntesis, luego aparece el año de publicación, luego aparece el título del texto y la editorial y el país. Es decir, ustedes me están diciendo que ese texto es un texto físico que se consultó en la biblioteca, más no en una fuente virtual. Se supone que Rancid, ¿cierto? ¿Dónde lo debo encontrar? Se supone que sería la problemática, ¿cierto? Y vamos a ver si Rancid está en la problemática. No, entonces nos quedó fácil. Sí, nos quedó problemática. Sí, porque se supone que si ustedes me dicen, aquí está Rancid escribió un texto que se llama el maestro ignorante, y ustedes lo utilizaron para construir ¿qué? Pues asumo que fue la problemática porque no lo hemos utilizado en otro espacio. Pero entonces no está arriba, yo debería encontrar a ese autor en la problemática porque fue donde se usó. Luego viene Blanco, Guijarro, ¿cierto? Si son dos, pues si el apellido es compuesto, debe ir separado por un guión, y miren que este no tiene el guión. ¿Listo?
2018, y este sí aparece el enlace, pero la norma ya menciona que debe eliminar el día y el mes en que fue, el año que fue consultado, es decir, esto que les voy a subrayar ya no debe ir. Si todo eso no debe ir. Listo, todo eso no debe ir. Si solo va al enlace, si miran la norma, simplemente va el enlace, es decir, esto que les estoy subrayando, negrilla, quitándola, simplemente va para la primera infancia, el archivo PDF, ciencia de tecnología, punto, y el enlace. ¿Listo? Lo mismo en la segunda debe ir un guión. Cuando van separados los autores, recuerden que el único punto que va es después, es finalizando el nombre completo del autor, es decir, aquí debería aparecer Gómez, coma, Mejía, coma, A, coma, y M punto, porque A es parte del apellido del autor. ¿Listo? Lo mismo en las siguientes, Agudelo, coma, F, coma, A punto, ahí se viene el punto. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes necesitan, volviendo a este punto, entonces ustedes necesitan aquí a Blanco Guajiro. ¿Dónde voy a encontrar a Blanco Guajiro? En la problemática. Que si está acá es porque está en la problemática, ustedes lo desarrollaron en la problemática. Lo mismo Escalona, lo mismo Gómez, y asumiría que el último autor sería el cuarto, el quinto sería Bravo Figueroa y Concepción Calderón. Entonces aquí lo mismo, miren que quien hizo esta cita no puso ya el nombre con los siguientes nombres del autor. Aquí debe haber quedado Bravo, coma, o Bravo guión Figueroa, coma, la inicial del otro nombre del autor y el punto, y Concepción guión Calderón, si Concepción es el nombre o es el apellido. Es como el apellido así. Entonces es Concepción, coma, Concepción guión Calderón, porque ustedes están trabajando los apellidos compuestos, coma, el nombre de ella, en la inicial del nombre, y el siguiente punto. ¿Listo? Hasta ahí terminarían que las fuentes que ustedes utilizaron en la problemática. ¿Cuál fuentes deberían de encontrar más acá? La que utilizaron en el tipo de pregunta, la que utilizaron en la definición del tipo de pregunta, que es la de Sackett y Sackett, y la de Valverde. Claro que deberían estar las 8. La última aparece solo Bravo Figueroa. La quinta, que dice quinta. Bueno, ahí aparece la sexta, que es la de Oliver de Flores. Entonces recuerden que para moverse, para moverla es al enter. Entonces yo me paro sobre la, porque estaba pegada a la anterior. Sí, ahí está pegada. Ya la bajé en este momento, entonces les aparece el cambio. Pero cuando tengan que quitar un párrafo de otro lado, simplemente se comprimen el al y le dan el enter para que pueda bajar. Igual tenemos que subir la del texto B. Claro, ahí debe aparecer el texto A, el texto B. Es que eso es lo que les mencionaba, que eso es lo que tenemos que arreglar para poderlo realizar. ¿Listo? Eso tenemos que empezar a arreglarlo, obviamente. Creo que a nivel de preguntas orientadoras, bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos revisar el ejercicio que a ustedes les corresponde, deben revisar en la matriz general la rúbrica de valoración, que es la pestaña de rúbrica de valoración, que es donde yo asigné la nota, y tener presente pues todos esos sitios que sacaron nivel bajo, es decir, problemática sacaron 0,192, definición de tipo de pregunta 0,100, fuente 0,50, instrumentos de recolección no se presentó, matriz de revisión bibliográfica tampoco se presentó, y el ideal, chicos, como les decía ayer en el mensaje que les envié la hora virtual a todos los grupos de sector, bueno, ustedes también, pero no les aplicaba a ustedes, es que se supone que el día del parcial, cuando termine el docente de evaluar, ustedes pues son el último grupo, deben hacerlo después. Igual yo entré creo que al otro día o el mismo día a la tarde, creo que fue al otro día que entré y no vi los comentarios sobre de ustedes. Entonces, claro, porque miren que lo salvo. Decía 4. Y luego íbamos bien, después 3, 8 y 3, 4 ya. Pero miren que finalmente el estar ahí pendiente al meterme lo salvó, porque fue el único grupo que tuvo la posibilidad de tener asesoría y no les quedó la falla a ustedes, en cambio el resto del grupo a todos les quedó la falla. Pues yo una pregunta que no está, pero es que la matriz no la puede responder.
Yo estaba buscando aquí en este pedazo de como el parafraseo de la matriz bibliográfica. Entonces encontré textos académicos como que hablarán como tal de la matriz bibliográfica, pero sí de fuentes de información pues, que llevan como Sí, pues como no la como- bibliografía. Ahí- O sea, sería como tratar como de encontrar la conexión entre el parafraseo según de lo que yo pienso de la matriz bibliográfica y de lo que me dice el texto. Sí, en el ejercicio de la matriz de revisión bibliográfica, en últimas, lo que tenemos que buscar es que es una revisión bibliográfica, que eso sí van a salir hartos. Lo que pasa es que ya nosotros lo mantenemos en matriz, entonces muchos estudiantes lo que han dicho, no encuentro el concepto claro de que es una matriz de revisión bibliográfica, pero sí que es una revisión bibliográfica. Sí, Y si esa revisión bibliográfica se adecua a lo que ustedes están haciendo acá en la matriz, significa que les sirve. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el sentido ahorita? Que ustedes en este momento, ya en formato de asesoría, hayan puesto, entonces, recuerden poner nuevamente, pusieron fue la sesión 8, ¿no? Ahí ya les va quedando bien, entonces yo simplemente pongo 2 puntos, ¿no? Ustedes pueden poner, digamos que en este caso la validé porque pues estaba el comentario, pero ustedes deben poner en la sesión 7, porque miren que se saltaron en este momento la sesión 7. Ahí fue que pusieron la de revisión. Exacto, pusieron revisión problemática. Entonces ahí deben poner revisión, 2 puntos. Problemática, coma. ¿Cierto? Sí, eso es lo que había puesto ahorita. Revisión problemática con los 5 autores, eso sobra. Porque ya sabemos que eso está implícito. Simplemente ponemos el nombre. Revisión problemática. ¿Cuándo lo acabaron de poner 3? Revisión de problemática con los autores corregidos. Esa parte de con los autores corregidos no hay necesidad de ponerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que hacer eso, ¿cierto? Ya que si ustedes ya después lo quieren arreglar, lo dejan ahí para acordarse, pues sí, yo le doy para los pero no me lo van a no lo van a dejar de esta forma para la siguiente asesoría, porque ahí sí ya les voy a escribir como observación que en el formato de asesoría el ítem del motivo de la asesoría tiene que ser muy concreto. ¿Qué significa eso? Que simplemente me debe poner revisión, 2 puntos, problemática, coma, fuentes, coma, instrumentos de recolección de información, coma, definición de tipo de... O sea, los nombres de la matriz son los que ponen ahí. Lo que ustedes van a hacer ahí, pues ya donde queda repetido eso, pues en la grabación. Sí, porque yo le he hecho la grabación y lo escribo y después de que lo escribo digamos mirando así. Pero acá simplemente deben ustedes poner ese nombre de lo que yo voy a revisar. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya van avanzando, entonces vamos a lo que les mencionaba. Estamos en rúbrica de valoración del corte 1. Vamos a revisar que todos esos ítems que ustedes tienen en amarillo y en rojo deben ser motivos de asesoría para la siguiente sesión, si no ya empiezan a retrasarse fuerte. Entonces, yo debo revisar problemática, debo revisar tipo de preguntas, debo revisar las fuentes, debo revisar instrumentos de recolección de información y debo revisar materias de revisión bibliográfica. Esa es la que va a decir porque no, o sea, buscar como bases de datos y finales del hilo, porque se tenía toda la... No, o sea, los instrumentos de recolección de información, es decir, que es una matriz de revisión bibliográfica o que es una revisión bibliográfica. Pero ya en la matriz de revisión bibliográfica, que si ustedes se dan cuenta ahí en la rúbrica sacaron 0, porque no presentaron ninguno, ustedes ya tienen que empezar a desarrollar esa matriz de revisión bibliográfica. Y ya de hoy en 8, como sacaron 0, ya tienen que presentar o bien preguntar en el formato aclaración sobre matriz de revisión bibliográfica o simplemente irse a la matriz de revisión bibliográfica y guiarse por el ejemplo que está ahí, ¿cierto? Entonces, si ustedes separan en la pestaña de la matriz de revisión bibliográfica, en la celda 0, perdón, en la celda B, esa sería como la 4, en la celda 5, en la B5 más o menos, miren que ahí está el ejemplo que tenemos que hacer. ¿Qué debo poner? Exacto, ahí está en este momento Camilo Andrés conectado. Entonces dice, ¿qué va a hacer? Poner la referencia bibliográfica. Después, ¿qué tengo que decir? ¿Dónde se consultó el documento? ¿Qué tipo de documento? El nivel de circulación para rascar de referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas hacen alusión a la cantidad de autores que consultó el autor que ustedes leyeron para hacer su documento. Entonces, al final del documento. Exacto, las referencias. Yo cuento 25, me pongo acá 25. ¿Listo? El resumen, si el resumen está, chicos, ustedes solo lo copian y lo pegan. Por eso yo les solicito textos académicos
porque los textos académicos que son PDFs de universidad normalmente ya tienen el resumen, entonces yo simplemente lo copio y lo pego. El contenido, leo el resumen y hago un resumen muy concreto, mira aquí el autor divide el texto en esto, que es el contenido. Las conclusiones lo mismo, si el documento las tiene simplemente las copio y las pego. Estas citas relevantes son fragmentos de la lectura que ustedes consideran pertinentes para su trabajo. Y finalmente, sí, entonces ustedes, uy, esto es importante que más adelante lo puedo utilizar, lo van a copiar y lo pegan. Miren que es el ciclo 5. Y la última cosilla es la utilidad, es decir, ¿para qué utilizó esta fuente en la matriz general? Por eso ya aparece PLO. ¿Qué es PLO? Es la convención de problemática. Si usted mira la matriz general, cada uno de los ítems tiene su convención. Entonces la convención de problemática es PLO. ¿Cuál es la convención del tipo de pregunta? En la matriz general, ya me salí de matriz de revisión bibliográfica y me pasé a la pestaña de matriz general. ¿Tipo de pregunta? Sí, TP. ¿Cuál es la convención de la definición del tipo de pregunta? DTP. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo ya complete todos los datos en la matriz de revisión bibliográfica, debo decirle al docente para que use esa fuente. Entonces, para no poner allá tipo de pregunta, ponemos en la convención. ¿Listo? ¿Cuál es la convención de las preguntas orientadoras? PO. ¿Cierto? Entonces, pero entonces, cuando la pongamos ya en la matriz de revisión bibliográfica, ¿qué debemos anexarle? El número. Entonces vamos a tener ¿cuántas convenciones? 6. PO1, PO2, PO3, porque son 6 preguntas las que tengo que entregar al final. ¿Listo? Entonces, como digamos que esta matriz de revisión bibliográfica, ustedes ya vienen atrasados en el ejercicio de que nos la presentaron para para este primer corte, y vamos otra vez a la rúbrica de valoración y ya parémonos por favor en el segundo corte. Entonces, para saber, bueno, qué es lo que va a revisar el docente para el segundo corte. Entonces, miren que va a revisar problemática, tipo de pregunta, problema, definición del tipo de pregunta, fuentes, instrumentos, etc. Miren que va a revisar exactamente lo mismo, exceptuando qué tema, ¿cierto? ¿Qué va a cambiar? La cantidad de información que va a tener en este momento. Problemática se mantiene, los mismos 5 autores, pero ya bien desarrollados. ¿Listo? Las fuentes son las mismas 8 que acabamos de hablar. Las 5 que utilicé en la problemática, la que utilicé el tipo de pregunta, la definición del tipo de pregunta de los instrumentos de conexión ya son las 8, más 24 fuentes que ustedes deben tener ya del desarrollo de las preguntas orientadoras. No desarrolladas, pero sí identificadas con las que yo voy a responder. ¿Listo? Es decir, que ya para el segundo corte debemos tener 32 fuentes. ¿Listo? Entonces, las 8 que tenemos retrasadas en este momento, y bueno, las 8 no, porque ustedes tienen algunas en fuentes, ¿no? Pero que no las encuentro en la problemática. Entonces hay que revisar, toca revisar cómo es que estoy citando bien. ¿Listo? Entonces ya en fuentes, si ustedes se paran en el comentario, nos dice que 1094 fuentes académicas. Las preguntas orientadoras son 6. ¿Ustedes cuántas entregaron? 2. Creo que les quedó bien. 2 bien y pues ya. Exacto, entonces ya, ¿qué significa eso? Que ustedes, por ejemplo, ya deben empezar a seguir trabajando las siguientes preguntas para no atrasarse, ¿cierto? Entonces, además de todos los sitios que estén en amarillo, empiecen también a decir para hoy en 8 que yo revise las siguientes 2 preguntas orientadoras, ¿cierto? Para que ya ustedes digan, como ya tenemos las 2 y tenemos que entregar al final del corte 6, pero venga, que el profe que nos corrija todo esto y encima de todo que corrija las 6 preguntas, las siguientes 6. Entonces, ¿qué voy a poner en el motivo de la asesoría? ¿Revisión de preguntas orientadoras? No. ¿Por qué? Porque me están diciendo, profe, vuelve a revisar la pregunta orientadora 2002. Debo poner eso. Revisión preguntas orientadoras 3, 4. Si ustedes hacen todas de una vez, entonces revisión de preguntas orientadoras 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Y la matriz de revisión bibliográfica, pues ya tiene que venir desarrollada en sus 24 fuentes más las 8 que tenemos que tener. ¿Cuáles son las 24 fuentes? Para yo responder la pregunta, para yo responder cada pregunta orientadora, debo utilizar 4 fuentes. ¿Cierto? Entonces, como son 4 fuentes y son 6 preguntas orientadoras, me da un total de 24 fuentes académicas. Ese cuando lo tenemos que entregar al final del segundo corte. Entonces tenemos que acelerar
el trabajo, miren que hay harto trabajo que hacer, la verdad es que ustedes son altos, y en ese sentido, pues el ejercicio es la distribución equitativa del trabajo. En este momento, por lo menos de ninguno de los grupos de fundamento, de ninguno de los buenos, de ninguno, bueno, sí, creo que ustedes los grupos, asistente de asesoría, bueno, en este momento, hasta este momento, todos han trabajado genial en la matriz. ¿Por qué sé eso? Porque pues no tengo ningún comentario de ningún estudiante. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que hay compañeros que no están trabajando juiciosamente, empiezan a dejar las alertas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan cambiar la nota. ¿Sí? Porque la matriz, es lo que hablamos en la primera clase, la matriz les permite a ustedes generar una nota diferente para aquellos que no están trabajando. Entonces, si por ejemplo Camilo Bravo es de su grupo y ustedes le dijeron, listo Camilo Bravo, encárguese usted de cubrir la problemática, esa es su tarea durante el segundo corte, ¿cierto? Esa es su tarea. Vamos a hacer la revisión tal fecha, si usted no ha hecho eso, entonces significa que ya tenemos que quitar a Camilo Bravo de la problemática y a cualquiera que se ha estado trabajando, la asume, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos al comentario y ponemos Camilo Bravo no cumplió con la tarea de la semana tal. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que podemos llegar al final del corte y de pronto llegar al final del corte y pues tener que llevar a un estudiante que no haya hecho nada. Yo no tengo ni idea porque son ustedes los que finalmente saben lo que pasa internamente en el grupo. La única forma que yo me entere es por los comentarios. ¿Sí? Entonces, si los comentarios son semanales, ¿cierto? Entonces pues van a tener ustedes la ventaja de decir al estudiante o decirme a mí, profe, tal estudiante no merece la nota de 4 o 8 de la matriz general porque no hizo nada y le cambia la nota, ¿cierto? Y entonces vamos a la norma lo dice, la norma les permite a ustedes cambiar la nota del estudiante. ¿Qué tenemos que hacer? Las alertas. Si no le damos alertas, ustedes no le van a poder cambiar la nota del estudiante. Entonces, hay algo que hacer y en ese sentido distribuyan la tarea. ¿Cierto? Entonces, que alguien se encargue de problemática, que alguien se encargue de instrumentos, pero entonces mi consejo, chicos, es que una fecha estipulada. ¿Qué significa eso? Como le vamos a presentar al docente, como al docente le vamos a presentar los instrumentos de recolección de información, no podemos esperar a que el estudiante los haga, no deberíamos esperar a que al estudiante a que le encargamos eso los haga el martes hasta la noche. Porque si él no los hizo, pues me va a perjudicar a mí. Entonces decimos, listo chicos, entonces los instrumentos de recolección los va a hacer Camilo Bravo y el plazo para hacer esta tarea es máximo el domingo en la noche. Si yo entro en la matriz el lunes y no está, yo lo hago. Pero le dejo el comentario. El estudiante no cumplió con los instrumentos de recolección en el plazo que se da. Porque si usted no da un plazo, chicos, el problema es que si usted no da un plazo, ya asumo que mi plazo es hasta 5 minutos antes de entrar a la clase. En cambio, si ya dejó plazo, su plazo es esta fecha. Es que yo no tengo tiempo. Es esa fecha. Se tiene un trabajo autónomo, se le está dando toda la hora de clase, se le está dando esto, porque no podemos dejar esto de juntar. ¿Listo? No sé qué preguntas tengan. Digamos que me extendí porque no tengo más grupos. Me di pues como la tarea de cuando es asesoría normal, no se la carrera. No, mi de casa era la matriz de edición. No es complicado, es darle el tiempo. No es como que se puede agarrar, pero sí está. No es complicado. No, es simplemente sigo insistiendo. Si ustedes son juiciosos, ¿cuántos son ustedes? 6. Si ustedes son juiciosos, cada uno responde por una fuente. ¿Sí? Y en la pregunta cada uno tendría más. Claro, cada quien responde por su pregunta. Las 5. Entonces, en ese sentido, no se trata de que Camilo haga toda la matriz. Camilo dice, listo chicos, yo en esta matriz de revisión bibliográfica, que son las 8 fuentes, entonces voy a responder por la primera parte del ejercicio de la problemática que fue la que yo hice. ¿Qué hago yo? Voy, escribo mi parte de la problemática, ¿cierto? Voy, espero pongo en fuente y espero pongo la matriz de revisión bibliográfica, ¿ya?
¿Tu nombre es? Anderson. Anderson coge, lee lo que yo hice y arranca, pone su autor, pone la fuente y va y lo desarrolla en la matriz de revisión bibliográfica. Distribuyen el trabajo de esa forma. Ah, pero es que son solo 5 fuentes. Ah, bueno, entonces como Camilo Bravo no va a trabajar la matriz de revisión bibliográfica, entonces encárguese en la matriz encárguese de tipo de pregunta, definición de tipo de pregunta y instrumentos de recolección de información. Miren que ahí más o menos está parado. Ah, bueno, pero entonces falta, ya hablamos todo eso. ¿Qué falta? Ah, la transcripción. Entonces me encargue de la transcripción. Pero mi consejo, chicos, es que no fechas. El plazo máximo es el domingo para que tengan sábado y domingo para hacer el domingo, de tal forma que el lunes, si mi compañero no lo hizo, yo lo tengo que hacer, porque yo no me voy a perjudicar, pero sí le doy el comentario. A mí no tenía que hacer la problemática, la primera parte no lo hice, por lo tanto, aquí se da el comentario. Y yo lo hago. ¿Para qué? Para que cuando llegue la nota del 4.8, pues usted mismo me dice, profe, Camilo Bravo no merece esa nota, y entre los que sí hemos trabajado oficiosamente, consideramos que Camilo Bravo merece un 3. Y yo le pongo el 3. Porque tienen los comentarios. Si no tienen los comentarios, vaya. Eso pasa mucho. El estudiante que no hace nada, como si lee las normas, dice, profe, pero es que a mí nunca me dan comentarios, entonces no sé por qué me tengo que cambiar la nota. Entonces ya con los comentarios, decirlo a ustedes muchísimo. ¿Listo? Ya no la Sí, ya quedó claro. era lo que ¿Listo? Ah, no se les olvide, bueno, no sé si pasó en su matriz, pero pasó en muchas matrices, que, aunque en algunas las dejé, insisto, no sé si pasaron a ustedes, si pasó, corrijan eso para este segundo corte, es que muchos estudiantes lo que hacían era copiar el informe de otro. ¿Sí? Entonces, sí, entonces cogían el informe de OHC, el de arriba, y lo pegaban en el de abajo, porque decían que era lo mismo, ¿cierto? Entonces, no sé si pasó en su matriz, y yo les preguntaba, ¿por quién plagió a quién? Se supone que es individual, y al ser individual yo no puedo utilizar las mismas palabras de mi compañero, yo tengo que utilizar mis propias palabras, ¿listo? Para que, pues en este segundo, no sé si pasó les dejé el comentario, si no, exacto, si no pasa, entonces en su grupo no pasó. Pero en varios grupos sí encontré que el estudiante cogía lo de arriba, lo pegaba abajo y dejaba lo mismo. Entonces yo decía, esto es plagio. Esto es plagio porque se supone que yo tengo que usar mis propios. Que nos reunimos todos a hablar del tema. Yo no puedo poner, me reunimos. Entonces tú pusiste, nos reunimos todos. Pues yo no voy a poner eso mismo. Entonces se reunió el equipo diciendo lo mismo con las palabras. ¿Listo? Para el segundo corte, ya no les va a aparecer la nota cuantitativa, sino simplemente la nota cualitativa. ¿Listo? Para el segundo corte. En el archivo que yo les envié, creo que les envié las dos notas, la numérica y la cuantitativa. Para el segundo corte solo les va a aparecer la nota cuantitativa, es decir, la letra. Sin embargo, si ustedes la cogen fácil, pues se dan cuenta que la nota cuantitativa donde la di, es en la matriz, porque allá se va, entonces si les saqué 4 o 5, significa que más o menos esa es la nota. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces nos veremos de origen 8 años estudiantes. Ahí.